Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a los monólogos profanos de Héctor Gutiérrez. Hoy es miércoles de la cuarta semana de Cuaresma y continuando con el trasegar sobre el camino doloroso, el camino de la cruz, el Vía Crucis. Hoy contemplamos la sexta estación. La Verónica limpia el sudor del rostro de Jesús. Detengámonos un momento a imaginarnos el contexto, el panorama del momento aquel. Todo el pueblo agolpado mirando el caminar hacia el Gólgota, hacia el Monte Calvario, del que estaba yendo ya a su paso final, condenado por Pilato y por las autoridades religiosas de aquel entonces. Porque cabe anotar que a Jesús lo mataron los buenos de turno. A él no lo mataron los malos. Los que se encargaron de que él fuera a la cruz fueron los buenos de turno. Así tenía que ser para nuestra salvación. Y en ese camino, todo el que se arrimaba, el que se aproximaba a Jesús por X o Y motivo, era estrujado y empujado fuera del perímetro de defensa para que no tuviera ningún contacto con él. Pero hay una mujer valiente en medio de la comunidad, en medio de la congregación, en medio del tumulto, que más que por ir a ranear, como decimos nosotros, más que por ir a chismosear a ver qué estaba pasando, vio el rostro desfigurado de aquel ser humano que ya, como siempre les he dicho, parecía más un guiñapo. Y se condolió y tomando un pañuelo se acercó a él para limpiarle el sudor y la sangre que corría por su rostro, para que por lo menos tuviera un poco más clara la visibilidad, pudiera mirar mejor por el camino que estaba caminando y pudiera de alguna manera sentirse mejor. Porque a ustedes, a mí, que nos suda la cara, sabemos que el sudor es fastidioso y arde en los ojos. Ella entonces quiso mitigar de pronto ese dolor y ese sudor que emanaba de este rostro a través de esta caricia temporera con su pañuelo. Y en esa procura, ella recibe su bendición. Es la historia que todos sabemos. El rostro de Jesús queda plasmado en aquel paño. Y aunque lo que debemos analizar ahora es la situación, la capacidad, el empuje, la fuerza de este ser humano de abrirse paso en medio de todo el mundo, inclusive en medio de los mismos soldados de las tropas judías, de las tropas romanas, perdón, que estaban llevando a Jesús al cadalso. Se metió y logró hacerlo. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto, dispuesta de exponerte con el ánimo de ayudar el rostro desfigurado, el rostro ensangrentado, el rostro sudoroso de Jesús que palpita en el inmigrante que no tiene una forma de asirse en un país extraño porque no tiene sus documentos legales? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto, dispuesta a ser la Verónica que enjugue el rostro desfigurado, ensangrentado y sudoroso del obrero que está siendo explotado porque no está recibiendo la paga justa y porque aunque trabaje horas extras no está recibiendo lo que le corresponde porque tiene que ceñirse a lo que el patrón le quiera reconocer? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto, dispuesta a ser la Verónica que enjugue el rostro de aquel Jesús en necesidad, en sufrimiento, en angustia, en tristeza, de aquel Jesús que palpita en el padre de familia porque no tiene comida para llevar a su casa y el día está terminando y sus hijos están esperando que él llegue con una hogaza de pan, quizá con un poco de panela para echarle agua y quizá tomar pan y panela? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto, dispuesta de ser la Verónica que enjugue el rostro de Jesús
en aquel hermano enfermo, abatido por la angustia, por el desespero, por la falta de salud. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a enjugar el rostro de Jesús en esas almas sufrientes por medio de una oración, de una caricia, de un abrazo, de una frase de apoyo? Y quizá, ¿por qué no decirlo? De meterse la mano al drill, al bolsillo, como solemos decir, y sacar $1, $2, 5, 10, algo con el que este hermano que sufre y padece pueda mitigar un poco su sufrimiento y quizá llevar una solución a su familia y sentirse útil y sentir que es responsable y que es capaz y dejar de pensar que está abandonado por Dios y que su rostro va a seguir sudoroso y sangrando porque no encuentra a una Verónica que lo limpie, que lo seque, que le dé la caricia, que le diga: aquí estoy en medio de la multitud abriéndome paso por ti. Oremos. Padre misericordioso y eterno, te damos gracias, Señor, porque nos permites recibir la bendición de la vida, de la salud, del bienestar de ti. Gracias, Señor, porque nos ayudas a trasegar por este camino, a veces siendo Jesús, a veces siendo Verónica. Te queremos pedir, Señor, que tu iglesia sea Verónica, capaz de levantar la voz para proteger al desvalido, al pobre, al menospreciado, al ultrajado, capaz de sobreponerse por encima de los imperios y por encima de la mano de los patronos corruptos, sinvergüenzas e incapaces de amor y de un sentimiento bonito en su corazón por el semejante. Ayuda, Señor, a tu iglesia y ayúdanos a nosotros que formamos parte de ella para que podamos, Señor, a ejemplo tuyo, dejarnos secar el sudor de la Verónica y a ejemplo de la Verónica tener la capacidad y el arranque de limpiarte el rostro en tus hijos, nuestros semejantes, sufrientes, necesitados, desvalidos, pobres, abandonados, descuidados. Ayúdanos, Señor, a ponernos la mano en el corazón y a decir presente cada que nos ponen la oportunidad al frente de ser misericordiosos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.